entusiasma muchísimo. Bueno, este comité es coordinado por la doctora Salima Mónica Cosens, a quien también le doy las gracias por esta oportunidad de coordinar esta presentación. El libro que presentamos, como saben, se llama La política exterior de México frente a América Latina, factores y bases históricas. Es una obra que me parece va a ser de gran relevancia, en que contamos con la autoría de los doctores Rafael Velázquez Flores, Jorge Asquiabón y Francisco Cárdenas Ruiz. Esta obra fue publicada recientemente en este año por la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales, la Universidad Iberoamericana, Campus Ciudad de México y el Centro de Enseñanza y Análisis sobre la Política Exterior de México. Para el Comité de Historia de Relaciones Internacionales es un verdadero honor poder presentar este libro hoy por muchísimas razones. Nos brinda una lectura de larga duración sobre la política exterior de México hacia Latinoamérica desde la independencia en 1821 hasta el cierre del gobierno, de Andrés Manuel López Obrador en 2024. Además, es una obra que nos recuerda que si bien estamos pensando en América Latina, no debemos olvidar que México tiene una identidad dual, lo cual implica que hay que entender siempre la relación con América Latina, tomando en cuenta que México es un espacio muy importante dentro del juego de América del Norte. Entonces vemos constantemente esta identidad dual. Y es una obra que nos recuerda algo que ya sabemos quienes nos dedicamos a la historia de las relaciones internacionales y a las relaciones internacionales en general, pero que muchas veces nos cuesta lograr y que esta obra lo hace de manera magnífica. Y es subrayar factores internos y externos para entender lazos bilaterales, multilaterales y regionales dentro de América Latina y con otras partes del mundo. Después de un capítulo conceptual en que los autores nos explican qué entienden por América Latina, que siempre es importante abordar en este tipo de obras, en 9 capítulos que están ordenados cronológicamente, exploran el significado estratégico y simbólico que ha representado América Latina para el Estado mexicano. En esta obra nos permiten considerar cuestiones que han sido históricamente relevantes y que lo siguen siendo para el país. Cuestiones como la seguridad, el desarrollo, el prestigio, la solidaridad y muchos más. Sin duda, será una obra de gran utilidad, tanto en el ámbito universitario, académico, como en el de la política pública. Pero yo también creo que va a ser de mucho interés para el público general. Constantemente estamos pensando en nuestro lugar en América del Norte y en América Latina, y creo que esta obra para el público general por eso es de importancia. No diré más porque para eso tenemos dos comentaristas y los autores, pero bueno, igual queríamos desde el comité hacer esta muy breve sinopsis para incentivar que consigan esta obra y se queden con nosotros y nosotras. A continuación, presentaré a los doctores Rafael Velázquez Flores y Jorge Esquiabón, dos de los autores, como ya les comentaba, de esta obra. Y también a los doctores Pamela Angulo Olvera y Alfonso Sánchez Mújica, quienes compartirán sus comentarios y reflexiones sobre esta obra. Para cada parte tendremos media hora. Poco más, poco menos, no hay problema. Y finalmente, vamos a tener un tiempo para que ustedes, si gustan, puedan externar sus preguntas. Quienes nos acompañen en Facebook, de todas formas, pueden presentar sus preguntas y yo las revisaré para traerlas al Zoom. Bueno, antes de presentar a cada uno, como el tiempo de todas formas sí apremia, porque si no, solo leyendo las grandes semblanzas que tienen y que son muy impresionantes, se nos podría ir una hora. Entonces voy a dar algo general de cada uno de los especialistas que nos acompañan y luego ya diré un poquito de cada uno de ellos. Como ya sabemos, en la MEI contamos con especialistas que en múltiples publicaciones, pero también en intervenciones en el ámbito público y sobre todo en el trabajo en aulas, han contribuido a que pensemos sobre diferentes líneas de investigación.
la política exterior de México, el pensamiento internacional y también el latinoamericano, la historia de las relaciones internacionales de México, la teoría de las relaciones internacionales, la historia de la disciplina y muchos más. Ahora sí, voy uno a uno. Rafael Velázquez Flores es doctor en estudios internacionales por la Universidad de Miami y es profesor investigador en la Facultad de Economía y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Baja California. Actualmente es el presidente del Centro de Enseñanza y Análisis sobre la Política Exterior de México. Además, pertenece al Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores y es nivel 3. Y bueno, es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias y también activo participante en las actividades de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales que nos reúne esta tarde, como también lo son los siguientes especialistas. Jorge Schiavone es doctor en Ciencia Política y Relaciones Internacionales por la Universidad de California en San Diego y actualmente es académico de tiempo completo en el Departamento de Estudios Internacionales de la Universidad Iberoamericana. El doctor Schiavone es miembro también del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores con nivel 3 y es vicepresidente del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales y del Centro de Estudios sobre la Política Exterior de México. Pamela Angulo es doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad Nacional Autónoma de México y es profesora de tiempo completo, adscrita al Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la misma universidad. Ella es miembro también de esta asociación, la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales, la Asociación Latinoamericana de Estudios de Asia y África y de la Red Mexicana sobre Política Exterior Feminista. Por su parte, Alfonso Sánchez Mújica es doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad Nacional Autónoma de México y también es profesor de tiempo completo adscrito al Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es miembro de esta asociación, del Consejo Consultivo de la Facultad de Derecho de la Universidad La Salle México y activo participante del Seminario de Historia y Relaciones Internacionales de la Universidad Panamericana. Como podemos observar, tenemos una presentación de lujo. Estoy muy contenta por la oportunidad de acompañar en la moderación. Y sin más, le doy la palabra a los autores del libro para que por favor presenten la obra en unos 30 minutos. Gracias. Bien, si me lo permiten, puedo empezar yo, si estás de acuerdo, Jorge. Bien, pues buenas tardes a todos y todas. Realmente es un gusto estar en esta presentación de esta nueva obra. En particular agradezco a la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales la oportunidad que nos están dando. Agradezco a Itzel Toledo que estén moderando esta presentación y a nuestros dos comentaristas de lujo, a la doctora Pamela Ángulo y al doctor Alfonso Sánchez Mújica. Y también quiero mandar un saludo a Marta Ardila, que nos está acompañando desde Colombia, Argentina, Artavia de Costa Rica, a Raúl Fernando desde Guatemala. Muchas gracias por acompañarnos, Raúl. Entonces, vemos que esta presentación pues tiene alcance latinoamericano. Pues bien, para Jorge, Francisco y para mí pues era muy importante tener un libro sobre las bases, principalmente históricas, pero también sobre la situación interna y externa y cómo influye en las decisiones de política exterior de México hacia América Latina, porque después de la relación con Estados Unidos, el vínculo más importante de México hacia el exterior es América Latina, ¿no? Entonces, entender la lógica de la política exterior de México hacia América Latina me parecía muy importante, ¿no? Además, porque la región es muy representativa por varias razones. La primera es que, como ya lo dijo al principio Itzel, pues México se identifica histórica y culturalmente con América Latina, por lo tanto hay fuertes vínculos diplomáticos que generan lazos de confianza, que generan relaciones cercanas, ¿no? Aunque también hay que reconocer que México, como lo mencionó al principio Itzel, México también tiene esta identidad norteamericana, ¿no? Una segunda razón es que el peso que tiene la relación de Estados Unidos con México es necesario, por el peso que tiene esa relación, es necesario que México busque mecanismos de contrapeso para tener márgenes de negociación con Estados Unidos, y América Latina es una región
que es muy útil, muy estratégica para la política exterior de México con ese fin. Una tercera razón es que por razones de intereses nacionales de México, América Latina representa una región significativa. Uno, pues muchos de los problemas que aquejan a nuestra nación también tienen su origen ahí o están vinculados, por ejemplo, la migración, el narcotráfico. Entonces, hay que entender la lógica que tiene esta relación para poder tener perspectivas de qué México puede hacer respecto a sus relaciones internacionales con la región. Y bueno, también aunque el peso comercial es principalmente con Estados Unidos, América Latina representa una región para la diversificación de México, y para fortalecer los lazos económicos, comerciales, de inversiones en la región, ¿no? Es una fuente de inversiones, también es un lugar en donde México, los empresarios mexicanos pueden invertir. Entonces, por esas tres razones, a mí me parece que América Latina reviste una importancia estratégica en la política exterior de México. Bien, algo que hay que reconocer es que son distintas regiones en América Latina y México no tiene una única política exterior hacia la región. Por ejemplo, tenemos una hacia el Caribe, tenemos una que puede ser muy distinta hacia Centroamérica, hacia la parte andina, puede ser una política exterior distinta. Eso depende mucho de los vínculos económicos que tengamos con cada una de las regiones, pero también por cuestiones políticas, como por ejemplo el color del partido que esté gobernando en estos momentos, ¿no? Por ejemplo, ahorita la relación con Argentina es prácticamente está estancada, ¿no? Y los lazos ahorita con Brasil pueden ser cercanos por la coincidencia ideológica de los partidos que están en el poder, etcétera, etcétera. Pero también hay que reconocer que la política exterior de México hacia América Latina ha sido como un péndulo, o sea, no ha sido totalmente lineal. O sea, a veces se va para un lado, luego se va para el otro lado, ¿no? A veces son relaciones de cooperación, hemos tenido relaciones de conflicto, a veces buscamos un liderazgo en la región, a veces nos alejamos de la región, ¿sí? O sea, ha habido esta combinación de diferentes políticas exteriores, ¿no? Por ejemplo, puedo decir que en 1821, cuando nace México e inicia sus primeros pasos de política exterior, tuvimos una política exterior realista, o sea, desde la perspectiva de las relaciones internacionales, que tenía un contenido geopolítico muy importante. Por ejemplo, quisimos independizar a Cuba y anexarla al territorio, que eso me parece una política hasta imperialista, ¿no? Con Guatemala tuvimos éxito y adjuntamos al territorio primero Chiapas y luego, unos años después, en 1942, el Soconusco, ¿no? O sea, tuvimos una política exterior de expansión territorial, o sea, con un peso geopolítico muy fuerte, pero después, por los problemas políticos internos, económicos que sufrió la nación y además por las acechanzas externas, las invasiones, la pérdida del territorio, entonces México eh, tuvo que desarrollar distintas estrategias hacia la región, ¿no? Más basadas en cuestiones doctrinales, de principios, etcétera, etcétera. Pero siempre hemos tenido ese péndulo. Por ejemplo, a veces basamos mucho la política exterior desde una perspectiva de principios, pero a veces adoptamos una política más pragmática. O sea, hemos ido así recorriendo históricamente una, una política exterior que oscila, ¿no? No es lineal, depende mucho de las circunstancias internas, del ambiente internacional, de quién gobierne en México y quién gobierne los diferentes países de América Latina, ¿no? Por ejemplo, la lógica nos dice que México va a tener relaciones cercanas, amistosas con todos los países de América Latina por esos vínculos culturales. Sin embargo, hemos tenido crisis diplomáticas muy fuertes con países de América Latina, como por ejemplo fue el caso de México, primero en el 2002, con el famoso Come si te vas, cuando Vicente Fox gobernaba el país. Luego tuvimos la expulsión del embajador cubano en el 2004, bajo la misma administración. También tuvimos una crisis diplomática este, con, con Bolivia, con Venezuela, la Venezuela de Hugo Chávez, etcétera, etcétera. Y también, una vez que llega al poder Morena en el 2018, pues también la tendencia ideológica marcaba que México iba a tener relaciones cercanas con la región.
Inclusive el presidente López Obrador en sus discursos de campaña, en su toma de posesión, dijo que iba a tener relaciones diplomáticas amistosas, cercanas con todos los países del mundo, pero con especial énfasis en América Latina, ¿no? Pero sin embargo, vimos lo que pasó en el sexenio anterior, lo que está pasando en este sexenio, ¿no? Tuvimos tres crisis diplomáticas de alto perfil, ¿no? Primero con Bolivia, luego con Perú y luego rompimos relaciones diplomáticas con Ecuador, ¿no? Entonces, este libro lo que busca es explicar por qué oscila la política exterior de México como un péndulo, ¿no? O sea, por qué en momentos es pragmática, por qué a veces es principista, por qué es de cooperación, a veces por qué es conflictiva. Entonces, yo creo que la principal aportación es que aporta elementos el libro para entender por qué hay estos cambios y también continuidades en la política exterior de México. Muchas gracias. Con tu anuencia, Itzel, sigo yo, si te parece bien. Y lo primero que quiero hacer es agradecer infinitamente a la MEI, pero muy particularmente al Comité Académico de Historia de las Relaciones Internacionales, por esta muy generosa invitación, porque si uno quiere realmente llegar a los internacionalistas mexicanos y por lo que veo latinoamericanos, por quienes nos están acompañando en, ¿cómo se llama?, en esta presentación, es a través de AMEI, nuestra gran Asociación Mexicana de Estudios Internacionales. Y doblemente quiero agradecer, bueno, en este caso a Itzel y a Salimá por la organización, pero tener a dos grandes de las relaciones internacionales de la máxima casa de estudios, a nuestro queridísimo doctor Alfonso Sánchez Mújica y a nuestra queridísima doctora Pamela Angulo, como los comentaristas de esta obra. Y por lo tanto, yo lo que quisiera es, en seguimiento a lo que acaba de adelantar el doctor Velázquez, pues un poco platicarles ¿qué logramos aprender después de analizar 200 años de historia de la política exterior de México frente a América Latina en 250 páginas? Por cierto, aquí está el bebé que se los presentamos y se va a conseguir en el Congreso de AMEI, donde también lo vamos a presentar. También lo venden un par de libreros en mercadolibre.com.mx, pero lo más importante es, si necesitan hacer piratería académica, consíganlo. Lo importante es que lo lean, que aprendan, que lo disfruten y que, a final de cuentas, entendamos un poco mejor dónde están las prioridades de la política exterior de México en general, pero en particular hacia América Latina. Ya lo adelantaba el doctor Velázquez, también lo dijo Itzel, que México es un país de pertenencias múltiples y México ha sabido utilizar esa estrategia de pertenencias múltiples justamente para avanzar el interés nacional, que fundamentalmente pues, es garantizar la seguridad, la sobrevivencia de México, pero también promover nuestro desarrollo económico y, ¿por qué no?, también la promoción de nuestros principios de política exterior para el fortalecimiento del derecho internacional, del multilateralismo, todo aquello justamente buscando la seguridad, el bienestar y el desarrollo de México y de los mexicanos. En esta lógica justamente de pertenencias múltiples, ya lo sabemos, económicamente y geográficamente, nos guste o no nos guste, somos América del Norte. Y ahí nos tocó, como dice este programa de Cristina Pacheco, aquí nos tocó vivir y por lo tanto México ha entendido que la estrategia de pertenencias múltiples nos ayuda justamente a ayudar a contener y a balancear la relación más importante que tiene México, que es justamente con los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque México también es Caribe, México también es Centroamérica, México también es América Latina y hemos sabido jugar y finalmente Caribe, Centroamérica y América Latina pues forman América Latina y el Caribe, que es el área que intentamos entender y analizar a profundidad en esta obra. Pero también México es Pacífico, es alianza del Pacífico, y a través de ello también buscamos avanzar nuestros intereses hacia el este, por así decirlo. Y también México es Occidente, porque a final de cuentas, pues fuimos una colonia durante 300 años de España y eso también dejó una marca muy profunda en la manera de ser y también en nuestro componente, como yo digo, racial, mestizo de, ¿cómo se llama?, de México, entendido justamente como este país que es muchas identidades al mismo tiempo, pero que sabemos jugar con ellas. A ver, ¿qué es lo que vimos en esta obra y que explica en buena medida la política exterior de México y las relaciones en general con América Latina? Bueno, pues que tenemos enormes características comunes y que estas sí tienen impacto. Primero, tenemos una matriz cultural común que es una matriz ibérica, porque la gran mayoría de los países somos o de origen de una colonia española o Brasil portuguesa, y es una
un origen ibérico no liberal. Y ese no liberalismo en el origen de nuestros países ha generado finalmente una gran pugna que en México la vivimos entre liberales y conservadores, pero que prácticamente se replicó de manera idéntica en todos los países de América Latina, entre un sector que quería mantener la tradición no liberal hispana y otro sector de la población que quería replicar el modelo democrático liberal estadounidense. Estas luchas entre liberales y conservadores que tuvimos a lo largo y ancho de todo el continente. Segundo, somos, nos guste o no nos guste, vivimos en un contexto internacional común idéntico, que es la zona de influencia de los Estados Unidos. Todos los países de la región, y esto se nota clarísimamente en la política exterior de México, pero también en la política exterior del resto de los países de la región, pues hemos tenido que vivir y sobrevivir a los Estados Unidos. Estados Unidos ha intervenido directa o indirectamente en todos los países de América Latina en el curso de los últimos 200 años. Y justamente esta constante amenaza a lo que ha llevado es a la posibilidad de una actividad común de promoción y defensa del derecho regional internacional en las Américas para tratar de contener el intervencionismo de los Estados Unidos. Tercero, tenemos formas de gobierno presidenciales, salvo en el Caribe. Y esta forma de gobierno ha generado importantes niveles de inestabilidad, porque como sabemos, ha habido constantes pugnas y pleitos, por así decirlo, entre los ejecutivos y los legislativos, que han llevado a muchas crisis institucionales y constitucionales al curso de los últimos 200 años en la región. Y esto tristemente nos genera otra característica común que tiene un gran impacto en la política exterior de México y en las políticas exteriores de América Latina, que es una debilidad importante del Estado. Sin Estado fuerte, no hay instituciones fuertes y no hay políticas exteriores fuertes. Por lo tanto, los estados que más rápidamente han consolidado su estado nacional soberano, muy particularmente el caso brasileño, el caso mexicano, son aquellos países que han logrado tener también a la vez políticas exteriores más profesionales y por lo tanto de mayor avance de sus intereses a nivel global. Y además, esta lógica de la suma de nuestro origen no liberal con instituciones del Estado débiles, nos ha generado una constante desigualdad e inequidad social. Y esto nos ha llevado finalmente a pugnas de carácter social que ha conducido a importantes niveles de movilización social y que ha llevado a revoluciones, a guerras civiles y por lo tanto a una aún mayor dificultad en la consolidación del Estado y por lo tanto de las propias políticas exteriores. Y esto, conclusión, nos lleva a una inestabilidad política crónica, aunque interesante, con una muy baja incidencia de guerras internacionales en América Latina y muy particularmente casi no hemos visto conflictos interestatales en el siglo XX. Sin embargo, lo que sí vemos de manera constante es guerras civiles y mucho más importante, y esto es mucho más reciente, bueno, no es mucho más reciente, más bien se nota más ahora unos niveles de violencia desbocados. En la región somos la región más violenta del mundo que no está en guerra y justamente el resultado de las variables anteriores que les acabo de platicar. Ahora, también lo que vimos es que hay dos actores en términos de política exterior y política internacional en general, pues que son los que terminan eh, manejando en buena medida áreas de influencia. Brasil en América del Sur, México más hacia Centroamérica y el Caribe, en algún tiempo también Venezuela con una importante influencia en la parte norte de Centroamérica y en el Caribe. Y cuando vemos las razones del por qué son relativamente sencillas, cuando tú sumas el Producto Interno Bruto de Brasil y de México, representan más del 60% del producto de toda América Latina. Cuando sumas las poblaciones de Brasil y de México, representan más del 60%. En pocas palabras, es una cuestión de tamaños, pero también de consolidación de capacidades estatales. Ahora, la realidad es que lo que hemos identificado y que se ha tratado de trabajar a través de la política exterior es sí, esta idea de cooperar para contener a los Estados Unidos, pero también buscar a través de las relaciones internacionales interamericanas e interlatinoamericanas
atender los problemas crónicos no resueltos y la conflictividad social. Y la verdad es que, tristemente, no hemos sido muy exitosos en conseguirlos. Y a lo que me refiero en ese sentido es, si hay una región del mundo donde tenemos mecanismos y organismos internacionales para aventar para arriba, es en América Latina. Tenemos, obviamente, a la OEA, tenemos al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, al Banco Interamericano de Desarrollo, a la CELAC, a la Comisión Económica para América Latina, a la SICA, al CARICOM, al Sistema Económico Latinoamericano, y así me podría seguir durante minutos y minutos. ¿Qué es lo que pasa con todas estas organizaciones y mecanismos? Son perfectamente disfuncionales. Nunca han servido realmente para promover una integración real, efectiva, y tampoco han servido tristemente para atender los principales problemas endémicos de la región, particularmente la pobreza, la desigualdad, las dificultades de desarrollo, la integración regional, etcétera, etcétera. En pocas palabras, esta heterogeneidad de organismos y mecanismos internacionales, pareciera que para cualquier problema inventamos uno y luego se queda en desuso y, como decía Roque, tenemos en América Latina un museo de instituciones, organismos y mecanismos internacionales cuya funcionalidad es bastante, bastante limitada. Quiero cerrar porque veo que me quedan 2, 3 minutitos para tampoco abusar de los 30 minutos que generosamente nos concedieron para hablar de cuáles son los retos regionales identificados en la política exterior a través del análisis, particularmente, digamos, en el siglo XXI y especialmente en esta tercera década del siglo XXI. Bueno, vemos un déficit de liderazgos y vacíos por la erosión justamente de la ola rosa, que tuvo un activismo y un éxito económico fundamental a partir del año 2000. Y por lo tanto vemos también un avance de las derechas, fundamentalmente en los países de la costa del Pacífico. Vemos un aumento del proteccionismo, vemos un gigantesco incremento del populismo, lo cual nos está llevando a crecientes niveles de fragmentación y de polarización en prácticamente todos los países de América Latina. Se replica esto, pero lo que es más grave, también se replica entre los países de América Latina. Algunos dicen que en vez de parecer región, cada vez parecemos más un archipiélago en el cual cada uno de los países pareciera que se mueve en su propia órbita y cuesta trabajo esa integración y ese trabajo conjunto a nivel regional. Y además, finalmente, tenemos actores extrarregionales crecientemente importantes, fundamentalmente China. Antes lo era Rusia, pero Rusia ha perdido importancia dentro de la región, pero China ha desplazado a los Estados Unidos de su propia área natural de influencia. Y cuando ustedes ven el mapa de quién es el principal socio comercial a nivel mundial de América Latina el día de hoy, pues bueno, a final de cuentas México, casi todo Centroamérica y Colombia siguen siendo color azul, siguen siendo Estados Unidos, pero el resto del continente ya es color rojo. Y esto no solo va al tema de comercio, también en tema de inversiones. Las inversiones chinas han desplazado paulatinamente a la inversión estadounidense, que en el curso de los últimos 20 años se ha limitado de manera dramática hacia la región. Y por último, el crédito. La principal fuente crediticia, más allá de organismos multilaterales internacionales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial hacia América Latina, era Estados Unidos. Justamente ante las restricciones de crédito, ahora quien está dando créditos al por mayor es China. Por lo tanto, América Latina está en un momento en el cual se va a convertir tarde o temprano, cuando los chinos decidan cobrar esas deudas, exigir algo a cambio de sus inversiones o utilizar el comercio como un arma de política exterior, también se puede convertir, ¿por qué no?, en un campo de competencia hegemónica entre Estados Unidos y el país asiático. Y las acciones necesarias, pues, que tendríamos que hacer y que se derivan de este análisis sería justamente, voy a decir obviedades, pero son obviedades que siempre hay que remarcarlas porque hay que trabajar en ellas. Fortalecer las instituciones democráticas nacionales ante los populismos, y presentar programas de política pública que reduzcan la polarización y que recuperen el centro, es decir, políticas fiscales y públicas redistributivas. Empujar la cooperación regional mediante el fortalecimiento de los organismos y mecanismos regionales que sí funcionan para defender el orden liberal internacional basado en reglas, y a nosotros nos conviene que se base en reglas, fundamentalmente ante un Estados Unidos crecientemente neoimperialista y que
hace del uso de la fuerza su estrategia de política exterior, justamente armando este frente común, como lo hemos hecho desde el siglo XIX para contra Estados Unidos, pero frente al neoimperialismo estadounidense, y buscar diversificación política y económica con Europa y con Asia, y por último, fortalecer al Estado de Derecho para reducir las violencias y generar verdaderos estados de derecho. Por lo tanto, la política exterior de México, como bien lo dijo en este recorrido histórico el doctor Velázquez, tiene que ayudar a encontrar las soluciones para promover la seguridad y el bienestar de México, pero también de la región en su conjunto en esta crecientemente complicada coyuntura que estamos viviendo en la tercera década del siglo XXI. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctores Rafael Velázquez y Jorge Esquiabón. Todavía tenemos unos 8 minutos programados para la parte en que ustedes presentan. Entonces, queríamos aprovechar desde el comité para hacerles una pregunta antes de ya escuchar los comentarios de la doctora Angulo y Sánchez y el doctor Sánchez. Y esto es, ¿nos podrían compartir, por favor, cómo fue el proceso de hacer el libro? ¿Cómo es escribir tres personas esta obra? ¿Qué retos tuvieron? ¿Cómo decidieron esta estructura de un capítulo de concepto y luego 9? ¿Cómo periodizaron? Entonces, si nos pudieran compartir algo al respecto, se los agradeceríamos. Y con mucho gusto. Siempre escribir un libro representa retos, retos importantes. Este, un reto que a mí me parece sumamente importante es que el libro tenga una utilidad, que el libro sirva para a los interesados en este tema y puedan encontrar algunos factores explicativos del por qué México adopta este tipo de posiciones frente a América Latina. Pero es, a la vez que es un reto, también es algo que ya hemos trabajado en varias ocasiones, Jorge y yo, y en esta ocasión Francisco se unió al equipo, y es que pues siempre nos ponemos de acuerdo, o sea, tenemos la facilidad de ponernos de acuerdo, es una gran ventaja, casi no tenemos problemas cuando discutimos qué incluir, qué no incluir, qué fuentes citar, qué fuentes no citar, etcétera, etcétera. Entonces, nos ponemos de acuerdo y hacemos un guión y nos lo repartimos. Entonces, cada quien elabora una parte del libro y luego cada quien también revisa a la contraparte para que tenga uniformidad, o sea, que no sean tres libros, que tenga cierto nivel de uniformidad, que tenga un hilo conductor, que incluya los elementos conceptuales, teóricos que nosotros desde el primer capítulo propusimos, ¿no? O sea, por ejemplo, identificar cuáles son los actores que influyen en la toma de decisiones, cuáles son los factores económicos, políticos, geográficos que influyen en la política exterior del país, ¿no? Entonces, a partir de estos criterios establecidos en el primer capítulo, desarrollamos ya la parte histórica, en donde pues nos aseguramos que esté la parte de la situación interna, de la situación externa, como ya lo mencionó muy bien el doctor Esquiabón, ¿no? El peso que tiene Estados Unidos en la relación. No se puede entender la política exterior de México hacia América Latina sin el factor de Estados Unidos, sin no tomar en cuenta esa variable, ¿no? Y entonces, pues es más fácil porque hemos conformado un grupo de trabajo que más o menos tiene las ideas claras, que tiene más o menos cuáles son los objetivos y qué es lo que queremos. Entonces, pues sí, este libro nos llevó más de un año, como año y medio en escribirlo. Siempre pasa por varios procesos, ¿no? Ya una vez que se termina, pues hay que mandarlo a imprenta, pero luego hay que revisar, ¿sí? Las galeras y sí, es un trabajo que requiere de mucho tiempo. No sé si el profesor Esquiavón quiera agregar algo al respecto. Solamente un par de notas a pie de página de lo que ya adelantó el doctor Velázquez. Yo creo que la mejor manera de escribir un libro es siempre pensando en el lector. Y nosotros identificamos que el lector de este libro es
el estudiante de relaciones internacionales interesado en la política exterior o nuestros colegas, los académicos en relaciones internacionales, interesados en política exterior y particularmente en la región de América Latina. Por lo tanto, con eso en mente, y esto ya lo tenemos muy bien trabajado el doctor Vázquez y yo, que creo que ya tenemos, son hijos, profesor, así lo tengo que decir, ya tenemos como 10 hijos juntos, que ya nos leemos la mente, el profesor Velázquez y yo, pero lo que sí tenemos ya muy bien estructurado es cómo debe de ir el libro de lo general a lo particular, muy específicamente siendo muy claros y muy contundentes en el primer capítulo en lo que son finalmente los conceptos, la metodología, el objeto de estudio y que eso y las ideas detonadoras a través de las cuales se va a ir haciendo luego el análisis histórico. Y lo que hemos aprendido es que también hacer las divisiones por periodos históricos facilita mucho porque ahí es donde tienes finalmente tanto las variables internas como las variables internacionales relativamente constantes dentro de cada uno de los periodos y te permite analizar cuál es el impacto de cada una de ellas. Por lo tanto, pues ya son muchos años de batir el abanico, como diría el doctor Velázquez, y sumar a un joven investigador como Francisco también fue espectacular porque él nos ayudó a cuestionar varias de nuestras ideas. Y trabajo académico que no permite el cuestionamiento de acuerdo con los avances de la disciplina y del conocimiento es un trabajo académico desde mi punto de vista que pierde validez. Por lo tanto, el hecho de siempre incorporar a alguien que esté trabajando de manera muy reciente y muy novedosa la temática ayuda mucho. Y justo Francisco estaba haciendo un análisis muy profundo de actores no tradicionales en la política exterior de México, particularmente del legislativo y de otros actores en política exterior hacia América Latina, lo cual nos ayudó pues, a tener avenidas paralelas útiles para un análisis mucho más profundo. Y por último, creemos que hay que incluir una bibliografía muy sólida, porque no es nuestro libro solo lo que importa, sino que nuestro libro sea el camino a la profundización del tema para que los lectores, si quieren irse a un momento histórico particular, a un tema en particular, a un momento histórico específico, puedan profundizar a través de los otros autores y los otros expertos que han escrito en particular sobre ese momento o sobre ese periodo histórico. Les agradezco mucho sus respuestas, que son muy inspiradoras para generar diálogos interdisciplinarios. Y bueno, también quiero señalar que justo algo que deberíamos hacer más y que se ha hecho mucho en relaciones internacionales, pero a veces no tanto en historia de las relaciones internacionales, es generar estos diálogos también interuniversitarios e interestatales. Entonces, bueno, les felicito y les agradezco por darnos una guía, ¿no? De cómo hacerlo y bueno, con este hijo que es uno entre varios, pero que seguramente también va a destacar por diferentes razones. Bueno, le doy ahora, por favor, la palabra a la doctora Pamela Angulo para que en 15 minutos nos comparta sus reflexiones y comentarios sobre esta obra. Gracias. Muchas gracias, Itzel. Pues muy buenas tardes a todos. Realmente es un honor para mí estar en este evento. Estoy muy contenta por tener en mis manos el libro al bebé recién nacido. En enero fue cuando pues prácticamente va saliendo del horno esta obra. Y también me gustaría agradecer a la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales por la invitación. em, Sobre todo al Comité Académico de Historia y Relaciones Internacionales, en especial a la doctora Salima Cosens y a Itzel por la moderación en este evento. Y cuando me invitaron para comentar esta obra, pues yo me preguntaba, desde antes que tuviera la obra en mis manos, ¿por qué debíamos estudiar América Latina? ¿Y por qué debíamos particularmente estudiar nuevamente la política exterior de nuestro país hacia la región? Y entonces llegué a algunos puntos que efectivamente me llevan, ¿no?, a confirmar que siempre debemos analizar nuestra política exterior desde múltiples aristas y una de ellas sin las cuales no se entiende la política exterior de nuestro país, pues por supuesto es América Latina. ¿Y por qué es importante, además de esto? Porque permite comprender
la manera en que el Estado mexicano construye y ha construido parte de su identidad nacional, pero también parte de su identidad como un actor internacional. Esta relación también le ha permitido mantener márgenes de autonomía en ciertos momentos históricos más que en algunos otros y también le ha permitido insertarse por medio de estrategias a nivel regional y global. Es decir, la política exterior que México eh, implementa y ejecuta hacia la región, pues va más allá de lo cultural, que claramente ya se ha mencionado en esta presentación, lo han señalado los autores constantemente, sino también es una manera de insertarse geográficamente, geopolíticamente, justamente por la ubicación geográfica de nuestro país. Y en este sentido, la obra y el estudio de la política exterior de México hacia América Latina, pues no se trata únicamente de analizar las relaciones diplomáticas, sino en realidad de observar la manera en que nuestro país ha definido históricamente y cómo han ido evolucionando esos intereses nacionales frente a un entorno regional que históricamente ha estado atravesado o ha sido caracterizado por asimetrías, por dependencia, por cooperación, por disputas geopolíticas, pero también, como bien se ha señalado en esta mesa y en esta presentación de la obra, por un pasado común y por similitudes culturales. Y al respecto, bueno, pues la obra que hoy nos convoca aborda una perspectiva sistémica en donde se convergen precisamente los factores internos y externos que han incidido en la política exterior de nuestro país hacia la región desde el surgimiento mismo de la región y como bien señalaba Itzel a principios de este evento, desde el surgimiento mismo de la concepción de América Latina, tras la independencia de las excolonias españolas hasta pues 2024, ¿no? Es decir, 200 años de historia. Y particularmente el libro llega hasta pues la toma de poder y un poquito más allá de Andrés Manuel López Obrador. Y en este sentido también reflexione que la obra se inserta en un contexto donde es necesario reflexionar la postura de México en la región. Al respecto, una de las ideas centrales, como ya se comentó en esta sesión, una de las ideas centrales de la obra es que histórica y culturalmente nuestro país se considera parte de América Latina, pero económica y estratégicamente se considera parte de América del Norte. Y esta hipótesis es muy importante porque da cuenta de que la relación con los países latinoamericanos ha sido continua, pero claramente ha estado marcada por altibajos que se destacan a lo largo de la obra y como bien señalaba el doctor Rafael Velázquez, que parece que también nos copiamos, se mueve en un péndulo, ¿no? Que también es parte de las notas que yo realicé aquí. ¿Y por qué? Porque la política exterior mexicana me parece que se mueve a partir o se ha movido con América Latina a partir de elementos como yo identifico algunos y ahorita se los voy a mencionar. Uno, la voluntad política que tengan los gobiernos mexicanos para afianzar la presencia de México en la región. ¿Por qué? Porque vemos que aunque en el discurso, en los planes nacionales de desarrollo se reconoce la cultura, se reconoce la importancia natural de la región, pues en la práctica México se ha involucrado, como bien se ha señalado, en crisis diplomáticas, pues prácticamente desde el siglo XIX, qué decir del siglo XX, particularmente durante el contexto de Guerra Fría, diferencias ideológicas y posteriormente ya en los años 90, pues sabemos que México prioriza en la relación con Estados Unidos, una relación principalmente económica y vemos que en lo que va del siglo XXI, las crisis diplomáticas que también se mencionaron, pues con Cuba, con Bolivia, con Ecuador, con Perú, con Venezuela y así podemos sumar algunos otros desacuerdos y algunos otros tropiezos diplomáticos. El segundo punto que me gustaría destacar que señala la obra es y digamos a lo que me lleva a mi reflexión es que debemos estudiar la política exterior frente a América Latina porque también muestra autonomía perdón, la autonomía que tenemos frente a Estados Unidos. Si bien es cierto, la política exterior de nuestro país no se puede entender sin el factor de Estados Unidos, porque justamente gran parte, y si no es que toda nuestra política exterior está determinada por esa influencia de este actor,
pues México históricamente ha buscado fortalecer sus relaciones con otros actores, con otras regiones y América Latina no es la excepción. Y con ello lo que busca es crear un contrapeso precisamente ante el factor Estados Unidos. Y en ese sentido, pues América Latina ha sido un espacio geográfico, un espacio natural para nuestro país para poder crear esquemas de cooperación, ¿no? Regional, como bien comentaba el doctor Esquiavón, y el establecimiento también de mecanismos de integración económica, que claramente no todos funcionan de la manera que tal vez quisiéramos, no sé, tal vez como en su momento la Comunidad Económica Europea, ¿no? Que sirvió como modelo de la LALC, o como ahora la Unión Europea, que mañana vemos la importancia que también representa para nuestra política exterior, pero bueno, finalmente lo que busca y ha buscado México es mostrar esta cierta autonomía frente a Estados Unidos, manteniendo pues un liderazgo en la región que no necesariamente siempre se ve consolidado por los intereses ideológicos o los intereses políticos, tanto de México como de los países que integran la región. Justamente con este punto, el tercero que quiero señalar es mantener el liderazgo regional, principalmente en mecanismos multilaterales. Sabemos que en últimos años y hemos visto que tras el cambio ideológico en la región hacia la derecha, pues México busca favorecer las relaciones con países latinoamericanos de izquierda y en este contexto pues parece aislado ante el enfriamiento de sus relaciones con países en la región y a ello pues se suma precisamente estos desafortunados acontecimientos diplomáticos como la ruptura de relaciones con países como Ecuador y Perú e incluso los desafortunados nombramientos, ¿no? De embajadores y de presidentes mexicanos como personas no gratas, lo cual también es un acontecimiento histórico y que habla también de la postura que adquiere México, pero también estos otros países frente a México. Y en ese sentido, pues esta obra da cuenta de que América Latina sin duda es un espacio fundamental en la proyección diplomática de nuestro país, pero no omite descartar la importancia de Estados Unidos tanto en la región como en la política exterior mexicana, lo cual la obra o esta obra pues proporciona un análisis integral y crítico también a lo largo de pues desde las primeras páginas hasta las últimas. El libro, como bien comentaron, se integra por 10 capítulos. No voy a insertarme en cada uno de ellos porque no voy a hacer un spoiler, pero me gustaría destacar que cada uno de ellos aborda de manera general, pero tiene una perspectiva crítica y didáctica de los acontecimientos más significativos de la política exterior de nuestro país hacia la región. Y como bien señalaron, aunque es un periodo de 200 años y es un periodo muy largo de análisis, pues en realidad permite comprender cuatro elementos importantes que me gustaría destacarlos. Uno, que América Latina es un espacio histórico de proyección diplomática de nuestro país. Ya comentábamos que las primeras acciones de carácter internacional, cuando México surge como país independiente, pues justamente fueron dirigidas hacia la región. Y los países que en aquel momento surgen de manera independiente, pues también buscaban el reconocimiento y la solidaridad. Entonces, este reconocimiento y solidaridad, digamos, internacional y solidaridad después de las guerras de independencia, pues fortalecieron las relaciones con pues prácticamente los países de ese momento, pero también los que empezaron a surgir después. Y ya en el siglo XX, pues México empezó a construir una buena parte del prestigio internacional que todavía tiene, pero principalmente en el siglo XX en la región de América Latina mediante sus principios de política exterior como no intervención, autodeterminación, solución pacífica de controversias, también años más tarde, pues asilo diplomático, ¿no? Y esto también ha llevado a México a mantenerse activo en temas importantes y en acontecimientos. No debemos olvidar que México se convirtió en mediador para resolver conflictos importantes entre los países de la región, fue líder en procesos de pacificación de Centroamérica y también para impulsar temas como la desnuclearización regional. Entonces, eso habla de justamente cómo México buscó mantener y busca de alguna manera mantener ese liderazgo en la región. Em,
También el segundo punto que me gustaría destacar es que la obra permite entender el papel que México desempeña entre América del Norte y América Latina. Claramente reconoce, por una parte, ¿no?, el vínculo que tiene estratégico con Estados Unidos y con Canadá, pero al mismo tiempo con América Latina. Y en este sentido, las primeras páginas de la obra señalan que México posee esta condición geopolítica singular. Y bueno, finalmente, frente a esa posición geopolítica, pues México termina adaptando su política exterior a partir de intereses nacionales, pero también respondiendo a las demandas del contexto internacional y a las acciones de otros estados, como el caso de Estados Unidos. Y en ese sentido, la política exterior de nuestro país frente a América Latina tiene que moverse entre lo que va a ser la autonomía relativa, pero también pues cierta dependencia de Estados Unidos, sumado a los cambios de orientación en los distintos gobiernos que han pasado pues por nuestro país. El otro punto que me gustaría destacar es que ayuda la obra a comprender los cambios en la política exterior de nuestro país. ¿Por qué? Porque, como bien señalan los autores, pues hace un análisis de factores internos y externos, y en este caso la relación con América Latina refleja las transformaciones internas también del Estado mexicano. Vemos que, o algunos ejemplos, durante la Guerra Fría, México muestra o trata de mostrar una política exterior mucho más autónoma, pero también tercermundista, ¿no? En la década de los 90 da una prioridad hacia América del Norte tras el Telecán, y con ellos se aleja en cierto punto de la región de América Latina. Y bueno, ya con el siglo XXI vemos un retorno parcial hacia América Latina mediante esquemas de concertación política. Y frente a la actualidad, pues hay una reactivación discursiva, ¿no?, latinoamericanista, pero que no necesariamente responde ya a los intereses, o bien a los intereses, vamos a llamarle ideológicos, ¿no?, por justamente estos cambios importantes ideológicos que se dan en los diferentes países de América Latina. Y bueno, también no debemos olvidar que la agenda de América Latina pues se ha complejizado. Entonces, México también en ese sentido debe fungir como un país líder, y lo ha sido en algunos temas como migración, como seguridad, cambio climático, energía, pero se suman otros como nearshoring, y ahora inteligencia artificial, democracia, derechos humanos, cooperación sanitaria, y todo ello habla también de la complejidad de la agenda latinoamericana, pero también de la importancia de fortalecer los lazos con diferentes países de la región de manera bilateral, para que México continúe con una presencia significativa en dicha región. Bueno, ya para ir concluyendo, y a partir de la pregunta que yo me realizaba antes de, cuando me llegó la invitación y antes de tener la obra en mis manos, en por qué estudiar América Latina nuevamente desde México, pues porque es un contrapeso geopolítico, ¿no? Finalmente permite entender cómo México diversifica las relaciones internacionales y fortalece también su postura frente a Estados Unidos, porque México todavía tiene ese liderazgo histórico y tiene un papel histórico de mediador, ¿no? Eso también debemos reconocerlo. Otro elemento que a mí me parece importante, porque permite, digamos, analizar y comprender la cooperación, pero también el desarrollo regional. Y bueno, finalmente, el otro elemento que se ha analizado aquí, porque fortalece elementos como identidad y valores, finalmente son valores compartidos, y esto pues también incentiva a estudiar otros mecanismos de cooperación, como pueden ser la diplomacia cultural, los valores compartidos, ¿no?, como idioma, historia, patrimonio, que finalmente unen a México con el resto de la región latinoamericana. Y ya para ir concluyendo, me gustaría destacar que analizar los 200 años de la política exterior de México con la región, pues no es sencillo, pero los autores que hoy nos acompañan, el doctor Rafael Velázquez, el doctor Jorge Esquiavón y el doctor Francisco Cárdenas, pues han logrado sintetizarla con una perspectiva crítica, como bien señalaban, en 250 páginas. Y en este sentido, a mí me gustaría invitarlos, ¿no?, a nuestros autores, pero también
pues, no sé, sumarme y sumarnos, incluso a profundizar en el estudio de distintas políticas exteriores que ya se señaló de México hacia las diferentes subregiones que integran América Latina. Es decir, nosotros bien podríamos, junto con ustedes, sumarnos al equipo para hacer obras de la relación México, por ejemplo, Centroamérica. Centroamérica me parece que es una región olvidada, es una región fundamental sin la cual no se entiende, ¿no? También temas como migración, narcotráfico, toda esta cuestión de la participación de México en la pacificación de los países o en los países centroamericanos, después el mecanismo de, perdón, el Contadora, ¿no? Río, el mecanismo de Tuxtla y todos estos mecanismos que han ido complejizando. Entonces, sin duda, pues a mí me parece que Centroamérica debe ser también una parte de la obra por sí misma, pero qué decir del Caribe, ¿no? Otra también, otro tomo, la región andina y cono sur, o sea, prácticamente tendríamos todavía 4 obras pendientes, en las cuales pues ojalá nos podamos sumar con ustedes en este trabajo y que podamos profundizar más en cada una de estas obras. Y bueno, para finalizar, pues no me queda más que felicitar a los autores pues, por esta obra. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Pamela Angulo. Ha sido de verdad un goce escuchar todas sus reflexiones. Aprecio sobre todo que lo hizo de forma tan estructurada. Muchas gracias. Y bueno, ahora le voy a dar la palabra al doctor Alfonso Sánchez. Una vez que él termine, le regresaré la palabra a los doctores Velázquez y Schiavón para que nos puedan comentar y también para dar tiempo para que quienes quieran puedan ya sea subir su manita o escribir en el chat. Yo puedo leer las preguntas que tengan para los autores. Bueno, doctor Alfonso Sánchez, por favor. Bueno, muchas gracias, doctora. Pues en primer lugar quiero agradecer la invitación, especialmente la gestión de la doctora Salima Cosens desde el Comité de Historia de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales. Y bueno, pues qué gusto estar con los queridos amigos Jorge, Rafael, Pamela, y comentar pues esta obra que pues yo voy a iniciar precisamente felicitándolos, así como terminó Pamela. Yo inicio con la felicitación porque el estudio de la política exterior de México nos sobra, ¿verdad? En la indagación, en la promoción de la difusión de la política exterior de México, pues es importantísima, es fundamental. Tanto en el nivel del Estado mexicano, como otras políticas, como la política educativa, la política de salud, la política demográfica, en fin, las políticas que México ha realizado como Estado soberano, pues esta no es menor. Pero además, la política exterior de México no es importante también en el nivel regional, en el nivel incluso global. Hay contribuciones, como aquí ya se dijo, al derecho internacional, a la convivencia de los estados latinoamericanos y más allá. Entonces, es una obra, de hecho, me parece que todavía estamos en una especie de tarea pendiente sobre el estudio de la política exterior de México y más especialmente en la parte pues más alejada del presente, en la parte histórica, donde todavía pues hay mucho que descubrir, hay mucho que investigar en los archivos, por supuesto nacionales y en archivos de otros países, como ha hecho, sabemos bien, la doctora Toledo, ¿verdad? Entonces, eso en primer lugar. Y en segundo lugar, creo que es muy oportuna esta recuperación de la observación, es decir, de la visión histórica de las relaciones internacionales, ¿verdad? Lo que reafirma la pertinencia de que exista este comité de historia en nuestra asociación, porque el enfoque histórico, pues es un enfoque sobre todo de corte explicativo. Y efectivamente, la obra tiene esta base histórica que comprende del capítulo 2 al capítulo 9 de los 10 que componen la obra, y donde los periodos van describiendo esta relación desde una visión cronológica de la historia.
Es una de las formas de la aproximación histórica, la cronología que viene de la crónica. Antes de que existiera la historia, pues existía la crónica, pero aquí tenemos el uso cronológico de la historia, que es muy interesante porque nos permite pensar en forma secuencial, en una forma sucesiva de acontecimientos. En este discurso, en este tipo de observación y de narrativa, se construye lingüísticamente, pues por las formas gramaticales de los verbos, ¿verdad? El pretérito y copretérito, para decirlo en términos también latinoamericanos. Eh, y eso crea una idea también de causalidad, que no siempre es así. Por ejemplo, decir que la Revolución Mexicana ocurre en 1910 o inicia en 1910 y en 1917 tiene lugar la promulgación de una nueva Constitución mexicana, supone o presupone que una cosa deriva de la otra. Es una argumentación que prevalece muchas veces sobre otras causas desconocidas, otras causas, digamos, contingentes o que a veces el historiador mismo pues desconoce, ¿no? Entonces, digamos, es una de las formas de la narrativa histórica y de los acontecimientos, y me parece, pues, en primer lugar, pues esa buena pertinencia. Por otra parte, también encontramos otro elemento histórico de esta obra, cuando, como ya se dijo aquí, está dividido en etapas históricas, o para decirlos en términos de Antonio Gramsci, de bloques históricos, en los que se dividen estas argumentaciones. En la política exterior, la unidad lógica de división en etapas, pues son los periodos de gobierno a los que corresponde una determinada política. La institución nos determina la periodización. Pero cuando una obra abarca, como en este caso, más de 200 años de vida independiente, pues deben tomarse decisiones más arbitrarias o convencionales para esta periodización, ¿no? Por ejemplo, el capítulo 2 va de 1810 a 1861, 50 grandes años de la vida independiente de México, donde se construye interna y externamente, ¿verdad? La época de las grandes guerras también. Y eso está expresado en no más de 20 páginas. Luego el siguiente capítulo, que va de 1861 a 1910, 40 años que van del Segundo Imperio, con un doble gobierno mexicano hasta el porfirismo, es vista, digamos, eh, esta etapa de los gobiernos liberales de la República restaurada hasta Díaz. Y en estos dos capítulos ya hicimos un siglo, ¿verdad? Los siguientes capítulos siguen en la lógica convencional, tratando de manera muy apretada, pero sustantiva a la vez, los acontecimientos de cada periodo. El México revolucionario y posrevolucionario, hasta llegar al capítulo 10, que expone los 6 años de gobierno de López Obrador. Y bueno, pues aquí hay unas veintitantas páginas que nos recuerdan cómo el presentismo es una tendencia muy fuerte en las relaciones internacionales, ¿verdad? Aunque claro, es quizá del periodo que menos se ha dicho y que pues lo vivimos, y entonces ya la experiencia pues la podemos confrontar. Y eso quizá explique que se le dediquen 2 páginas a la gestión de Alicia Bárcenas en la Cancillería mexicana, mientras que pues a la aparición de Belice con los acuerdos Mariscal Spencer, pues solamente tenga media página, ¿verdad? Bueno, esto es un guiño para pues simplemente anotar que las decisiones de los autores pues son muy difíciles. No me quisiera ver precisamente en sus zapatos para tomar decisiones sobre estos dilemas que son sustantivos. Por supuesto que existe la bibliografía general y las notas bibliográficas a pie de página, pues que abren las posibilidades de ir profundizando para cada lector lo que más le interese personalmente.
Lo digo así como un reconocimiento del esfuerzo que ha implicado pues una obra que yo llamaría de síntesis, en lo que está todo, ¿verdad? Efectivamente está, aquí está todo, menos lo que resta para el infinito, y es pues un poco de lo que voy a hablar ahora, ¿verdad? No, en primer lugar, echo de menos, tanto en el título como en general en la visión de la obra, tres palabras. Me parece que el libro debió haberse llamado La política exterior de México frente a América Latina y el Caribe. Me faltan estas tres palabras y el Caribe. Es cierto que todo se puede debatir y ya algunos autores pues, nos han dicho, han sentenciado que América Latina no existe. Mi planteamiento no es tan radical, pero no es menor. Aunque argumentemos mucho que el nombre de esta región lo vamos a pronunciar muy largamente, eh, eh, y hay efectivamente también en el primer capítulo una aclaración en lo que se dice que es América Latina y otros conceptos que rondan este universo simbólico. Y con mucha asertividad los autores comentan que América Latina es un término que viene de un cierto imperialismo o neoimperialismo de Napoleón III, ¿verdad? Ya sabemos, Michel Chevalier, etcétera. Bueno, ese debate donde pues se habla de el América, no, dice en la obra de Manuel Domenech, secretario de prensa del emperador Maximiliano, al hablar de l'Amérique latine, c'est-à-dire le Mexique, l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud. Muy parecido a lo que ya se acaba de decir aquí. Pero, sin embargo, Esther Ayón y otros han señalado que Francisco Bilbao o José María Torres Caicedo, hacia 1856, ya habían utilizado la expresión, sobre todo Torres Caicedo, en una cuarteta que dice: la raza de América Latina al frente tiene la sajona raza, ¿verdad? Es decir, pues esto que va a ser Ariel y Calibán y toda esa gran expresión literaria de América Latina. En fin, este término, ¿verdad? De América Latina cobra importancia a partir de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas. Es cuando se convierte en un término dentro de las regiones también del sistema de Naciones Unidas, ¿no? Sin embargo, antes, y usado por muchos intelectuales, no solamente Alfonso Reyes y José Vasconcelos, mexicanos, sino muchos otros intelectuales de América Latina, ¿verdad? Era el término de Hispanoamérica que se usaba en la región. Ese es el término que David Braden se refiere en su libro de El Orbe Indiano, en donde Simón Bolívar era lo que él quería reunificar. A veces el proyecto anfictiónico de Bolívar se confunde. Él quería la reunificación de las repúblicas en la independencia. Brasil no solamente quedaba afuera porque era lusófono, pertenecía no a la tradición hispanoamericana, sí, y además pues era una monarquía, era un imperio. Entonces quedaba fuera por varias razones. Entonces ese término Hispanoamérica pues tuvo una tradición en el pensamiento que ahora llamamos latinoamericano muy fuerte. Y sobre el término del Caribe, como el libro lo recoge, es un concepto cultural, no solamente geográfico, pero la entiendo yo no como una subregión de América Latina, como la América Central, la región andina, el Cono Sur, sino una región con elementos propios que ha acompañado la historia de América Latina. Lo que echo de menos no son estas tres palabras solamente, sino la visión geocultural que permite entender el ser y el destino de esta cuenca marítima. Siempre incluimos a Cuba como una realidad latinoamericana, y ese es cierto en algún aspecto, pero no en todos. Cuba no se puede explicar sin la guerra hispanoamericana, sin el corolario Roosevelt, sin pensar que la visión geopolítica de Estados Unidos surge precisamente con su aproximación al Caribe. En fin, sobre eso, igual sobre lo que se dijo, se puede abundar mucho más. Otra reflexión a la que me lleva el libro es
en lo que sigue, como ya también la doctora Angulo lo mencionó, pues hay otras cosas que pueden ser igual estas otras regiones. Eh, pero especialmente y precisamente para destacar lo hispanoamericano de las relaciones de México con Brasil, pues es muy interesante cómo se construyeron estas relaciones con gente y diplomáticos e intelectuales, nuevamente como Alfonso Reyes, como Antonio Gómez Robledo, como Alfonso García Robles, que fueron embajadores de México en el Brasil, y precisamente sus contrapartes, también grandes intelectuales brasileños que permitieron una comunicación intercultural muy importante. ¿Por qué? Porque eran intelectuales y abrieron esto, porque hemos dicho y repetido que sí, compartimos la historia y la cultura, no con Brasil, no completamente con Brasil, entonces, no completamente con Haití, pero hay que crear estos puentes, ¿no? No es una cosa que ya esté la cultura y sea la base en donde vamos a construir lo demás, sino que todo se debe construir. Bueno, las relaciones con Centroamérica, en fin, ya se dijo. Y pues ya para ir acabando, voy a señalar dos o tres observaciones que más bien tienen un carácter teórico. El primero es, aunque se menciona en el libro y aquí mismo ya se mencionó la capacidad autonómica o el nivel de autonomía, creo que pues, la teoría de la autonomía de Helio Jaguaribe, de Carlos Pusch, que ha desarrollado además Alejandro Simonov y José Briceño, y, sobre Argentina, Brasil, Colombia, etcétera, sería muy interesante utilizarlo en México como referencia de estas relaciones de México con América Latina. Otra propuesta teórica muy reciente es la de Paola Hernández Osuna, desde un enfoque eh, eh, plural, donde habla de, ella se refiere al principio de eh, no intervención, pero a partir de una visión performativa donde se construye, o sea, se resignifica continuamente este principio. Todos apelan a él, Juárez, eh, este, eh, Carranza, Genaro Estrada, López Obrador, todos recurren al principio, pero en esa recurrencia se resignifica performativamente y entonces hay un cambio. Hay que reconocer qué permanece de ese principio y qué no. O sea, ir más allá de ese principio como una realidad jurídica a una realidad política. Y finalmente, esta última propuesta teórica me lleva a reflexionar sobre el hecho de que el libro también define conceptualmente a esta América Latina y eso me resulta muy interesante. Voy a referirme un poco a esto, ya lo hizo Jorge, pero ellos definen a partir de la crisis de la CELAC de 2021, dicen que fue reflejo de la realidad latinoamericana. Dos puntos. Importante y creciente fragmentación y polarización política e ideológica. Inexistencia de liderazgo regional. Falta de una agenda común y compartida, así como mecanismos de diálogo y concertación política regionales con serias limitaciones. Este diagnóstico de América Latina hoy en día, lo que hace, y sumado a esta presencia de China, de la que ya se dijo aquí, me parece que son elementos que están poniendo a prueba esto que hemos hablado de la historia y la cultura y como esa base, como ese factor, ¿no? Hay que superar un poco esas visiones un poco estáticas, como que desde hace 200 años no ha cambiado la cultura, no ha cambiado la lengua, no ha cambiado los factores que relacionan a México con América Latina. Me parece que habría que trascender hacia visiones un poco más sistémicas de las transformaciones que precisamente están en estos puntos de ideología, de política, que ya se señaló. Es decir, en el mundo hay una transición, probablemente sí, una transición un desplazamiento de Estados Unidos por China, pero América Latina está presentando una crisis muy interesante, una crisis interna
y una crisis de sus relaciones, además de una crisis global. Entonces, en esta gran coyuntura, de esta gran transición, es donde creo que podríamos aportar, siguiendo las líneas que ya nos marcaron este, los autores, para pues seguir estudiando y conociendo la política exterior de México. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Sánchez. Quiero resaltar esto que señaló sobre la importancia del pensamiento histórico para dejar el presentismo, que ha sido, por supuesto, no siempre y no en todas los especialistas de relaciones internacionales, pero sí, sí pasa mucho. Y bueno, justo el Comité de Historia de Relaciones Internacionales de la MEI busca incentivar seguir pensando históricamente. Entonces, bueno. Aprecio mucho también sus comentarios. Le voy a dar ahora la palabra a los doctores Velázquez y Schiavón. Mientras tanto, los invito a que quienes tengan preguntas las externen. Ya por ahí vi una en Facebook que es más sobre cómo se puede conseguir el libro, pero por lo pronto les doy la palabra a ustedes, autores, y luego abrimos al público. Gracias. Y muchas gracias, Itzel. Agradezco los comentarios tanto de la doctora Angulo y el doctor Sánchez Mújica. Me parece muy pertinente el comentario del doctor Sánchez Mújica en el sentido de que hizo falta incluir la palabra, las tres palabras y el Caribe, ¿no? Creo que sí, uno de las áreas de influencia de México, uno de los temas sustantivos de la política exterior de México hacia la región en su conjunto ha sido, eh, ha sido el Caribe, no solamente por su cercanía, sino por el impacto que tiene también en la relación con Estados Unidos. Y uno de los temas que ha sido también central a lo largo de la historia de las relaciones internacionales de México, que ha sido Cuba, ¿no? O sea, desde 1959, cuando triunfó la Revolución Cubana, pues la isla se convirtió en un referente muy importante de la política exterior de México, y creo que sí es un poco un descuido de parte de nosotros no haber incluido la palabra, las tres palabras y el Caribe, ¿no? Creo que los comentarios de los dos colegas han sido muy enriquecedores. Creo que a mí me gustó mucho ahorita los comentarios que hizo el doctor Sánchez Mújica, no solamente en torno a la política exterior de México hacia la región, pero sino también este, este análisis sobre el concepto de lo que es América Latina, los diferentes autores y cuáles han sido los términos que se han utilizado históricamente, ¿no? Pero me parece que esta presentación está cumpliendo con el objetivo de abrir el debate para generar ideas, visiones sobre lo que pues, nos convoca el día de hoy para la política exterior de México frente a América Latina. Le cedo la palabra al doctor Esquiavón. Reitero mi gigantesco agradecimiento a mi queridísima Pamela Angulo y a mi queridísimo Alfonso Sánchez Mújica, porque han demostrado lo grandes expertos que son justamente en los temas, no solo de análisis de la política exterior de México, sino muy particularmente en la región latinoamericana. Coincido completamente con sus generosas críticas constructivas y siempre, a final de cuentas, creo que se debe de ser el ambiente en la academia, cómo ir mejorando el trabajo académico gracias a los comentarios expertos de los pares. Voy a tomar un par de comentarios porque quiero profundizar en unos cuantos temitas. El primero de ellos, a la doctora Pamela Angulo, claro que sí, lo que hay que hacer es justamente tener una serie de libros de la política exterior de México hacia. Aquí arribita, este que vemos ahí, es el publicado por el acervo histórico diplomático de la Secretaría de Relaciones Exteriores con las regiones de México, pero es sobre las relaciones internacionales. Creo que la serie que nos hace falta es de política exterior de México hacia esas diferentes regiones. Y por lo tanto, qué buena iniciativa, doctor Angulo. Hagamos los temas de América Central, del Caribe, de Europa, de Asia, de África, y creo que puede ser una serie de enorme impacto, justamente no solo para entender mejor
las prioridades, las acciones, las estrategias de la política exterior de México para conseguir nuestra seguridad y nuestro bienestar y nuestro desarrollo, sino también para formar a las nuevas generaciones, no solo de internacionalistas, sino de internacionalistas interesados en la política exterior y aquellos de política exterior interesados en la historia de las relaciones internacionales de México. Entonces, qué buena idea. Y mi queridísimo Alfonso, a ver, creo que justo tenemos una gran necesidad, y coincido plenamente contigo, de entender a mucho mayor profundidad la historia de las relaciones internacionales y de la política exterior de México. Y ahí voy a meter a Salima a la conversación, porque hay que aprovechar los espacios que la propia Cancillería mexicana, a través del acervo histórico diplomático, tiene para facilitar el estudio de nuestras relaciones internacionales y de la política exterior de México. Tengo la fortuna de haber sido, creo que ya son 15 años, ya no sé ni cuántos son, a veces a título personal, a veces a título institucional, miembro del Consejo Consultivo del Acervo Histórico Diplomático de la Cancillería. Y me da una tristeza enorme, esa es la palabra, las palabras que voy a utilizar, ver la poca cantidad de publicación, de trabajos de tesis, de publicaciones, de investigaciones que llegan para ser premiadas por el Premio Genaro Estrada, que el Premio Genaro Estrada justamente da una muy buena lana a las mejores investigaciones de tesis de licenciatura, maestría y doctorado o investigación ya de un académico consolidado en temas de historia de las relaciones internacionales de México. Tristemente recibimos un par, cuatro tesis de licenciatura, dos de maestría, dos de doctorado y donde recibimos prácticamente nada y nunca es de investigaciones de profesores consolidados en el estudio de la historia diplomática de México. Por lo tanto, aquí no solo voy a invitar, sino voy a exhortar a Salima y a todo ¿cómo se llama? El grupo académico dentro de AMEI que hace la historia de las relaciones internacionales y por lo tanto también de política exterior y específicamente de México, a que haya una mucho mayor promoción para aprovechar los grandes recursos que ofrece la Cancillería. Es una de las áreas con menos recursos financieros, pero con mayor capacidad de y generosidad de ofrecerlos a quien los quiera consultar y también de hacer tesis, tesinas y demás para poder tener mejores publicaciones. Y por cierto, además del premio, creo que es de 100,000 pesos del Genaro Estrada, no es poco dinero para una investigación, viene también la posibilidad de publicarlo justamente dentro de la serie del propio acervo histórico diplomático de la Cancillería. Por lo tanto, invito y exhorto, gracias al comentario de Alfonso, a hacerlo de manera, digamos, más constante y también estratégica. A ver, coincido plenamente contigo con respecto al Caribe también, hizo falta, y la realidad es que, y aquí me voy a autogolear y el profe Velázquez se va a enojar conmigo, pero realmente dentro del Caribe, la relación más importante históricamente para México ha sido con Cuba, y mucha de la relación con el resto del Caribe la hacemos a través de Cuba. Y entonces, viendo a Cuba como parte de América Latina, creo que está medianamente incluido, pero yo creo que sí se puede profundizar e incluir el tema caribeño también de manera muy importante, porque además es la tercera frontera de México, que no se nos olvide, que no se nos olvide, que no se nos olvide eso. Y finalmente el tema cultural, sí, definitivamente es un tema en el que hay que profundizar, y es más, yo creo que los estudios de diplomacia cultural en México están en un auge, y justamente creo que es una agenda de investigación que puede generar no solo interesantes publicaciones, sino también interesantes y útiles propuestas de política pública para que México mejore su diplomacia cultural, su poder suave y por lo tanto pueda mejorar su imagen a nivel internacional, finalmente como un elemento más de fortalecimiento de las capacidades de la política exterior de nuestro país. Entonces, muchísimas gracias por tan generosos, brillantes y además de todo útiles y propositivos comentarios. Realmente yo tenía miedo cuando me dijeron que tenía yo dos grandes expertos comentando la obra. Ahora veo que hemos logrado de manera conjunta identificar la importancia de estos temas para seguir profundizando en ellos. Muchas gracias por sus respuestas. Es un goce escuchar este diálogo que están estableciendo. Les voy a leer las preguntas que tenemos hasta ahorita. La primera viene de Elizabeth García Ramírez desde Facebook. Y bueno, además de felicitarles por la nueva publicación de gran valor académico, señala esta pregunta.
La publicación estará disponible para su adquisición en formato de libro electrónico o únicamente físico. La otra pregunta que tenemos escrita, y después le doy la palabra a Raúl Fernando Cisneros, que subió la mano, es de la doctora Salima Cosens, que ha incentivado esta actividad, a quien le agradecemos mucho por ello, por toda la gestión y, bueno, por cederme el espacio para moderar. Les pregunta, ¿qué acciones debe tomar México ante la crisis del multilateralismo, el uso ilegítimo de la fuerza y la desconfianza hacia el derecho internacional? ¿De qué manera consideran ustedes que podría articular su liderazgo en una cooperación regional para afrontar estos desafíos del sistema internacional actual, manteniendo su autonomía y observando su dependencia a Estados Unidos? Entonces, bueno, si les parece, contestan estas dos preguntas, luego le doy la palabra a Raúl Fernando y les leo la siguiente pregunta. Gracias. Bueno, el libro solamente está disponible ahorita físicamente, pero dentro de poco podría estar ya, o sea, tenemos el plan de hacerlo disponible en formato electrónico, pero si, por ejemplo, alguien tiene interés de tener el PDF, se lo podemos mandar si no lo puede adquirir, porque no está aquí en México por alguna otra razón. La pregunta de Salimá es clave. Yo creo que no solamente México se está haciendo esa pregunta, muchos países están haciendo esa misma pregunta. Y me parece que sí, la reflexión tiene que ir en torno a cuáles son las alternativas que tenemos frente a este desorden internacional, yo le diría así, que estamos presenciando el día de hoy. Uno de los problemas que tiene México es que su política exterior se centra mucho hacia Estados Unidos y eso limita sus posibilidades para tener una mayor presencia, una mayor influencia a nivel global. También hemos visto, y con particular énfasis en estas dos últimas administraciones, que México ha preferido concentrarse en las cuestiones internas y solamente cuando tiene un tema que le genera cierto problema, entonces le dan prioridad a la política exterior, como lo que está pasando ahorita con el caso de Sinaloa, con el caso de los agentes de la CIA que estuvieron en territorio de Chihuahua hace unas semanas. Entonces, hay que reconocer, esto es muy importante, que México cuenta con los elementos materiales para ser una potencia media, para ser una potencia regional, pero no basta con tener solamente esos elementos. O sea, económicamente somos uno de los países con un flujo comercial, con un flujo de inversiones de los más importantes del mundo, estamos entre los 15. Tenemos una posición geográfica estratégica, tenemos recursos naturales, tenemos población, o sea, somos una potencia demográfica, somos una potencia cultural. Yo no tengo ninguna duda al decir que somos una potencia cultural, pero estos elementos materiales no son suficientes para que México pueda ser un actor relevante en el sistema internacional. Se necesita querer hacerlo, se necesita voluntad, se necesitan estrategias. O sea, está la parte material, pero también está la parte el deseo o, o la intención de serlo, ¿no? Por ejemplo, Brasil sí tiene esa visión, ¿no? Y cuenta también con los elementos materiales. Entonces, por eso México hoy no puede, no puede actuar como una potencia media, en, con particular en los últimos años, porque no tenemos esa intención, ¿no? De tener una política exterior influyente. Entonces, la pregunta así muy concreta, ¿qué es lo que puede hacer México? Bueno, tiene varias alternativas y yo siempre la respuesta que doy es que México tiene que basar una política exterior en principios, en organismos internacionales, en doctrinas, pero no es suficiente para poder ser influyente y generar mecanismos que respondan al interés nacional. No es suficiente los principios no son suficientes para negociar con Donald Trump. Entonces tiene que combinar una política exterior también que esté basada en los intereses que tiene México, en estrategias muy puntuales. Es decir, para mí la mejor alternativa para México en estos momentos es combinar una política exterior basada en principios, pero darle una dosis de pragmatismo para que
más o menos lo que decía Joseph Nye, de ser un poder inteligente, ¿no? O sea, una política de principios se combina con una política pragmática, hacen una política exterior inteligente, ¿no? Yo creo que esa es una alternativa que podemos hacer, que podemos proponer. Sin embargo, la pregunta es, ¿los últimos gobiernos han tenido la intención, han querido hacerlo? Muchas gracias. Yo muy rápidamente, ya lo dijo el doctor Velázquez, ahorita solo se puede conseguir en formato impreso en mercadolibre.com.mx, creo que cuesta como 200 pesos, porque como está financiado por las instituciones académicas no se gana dinero, lo que se interesa es que se utilice y te lo mandan gratis además a tu casa, mercadolibre.com.mx, y no ganamos un solo peso el doctor Velázquez y yo, ojalá y sí. Y vamos a hacer también disponible en formato PDF, porque lo que nos interesa es que se utilice, se lea y sea una obra que ayude a entender mejor la estrategia y la política exterior de México. A ver, Salima, tu pregunta es la pregunta de los 80 millones de dólares. Y a lo que me refiero es, no solo es México, somos todas las potencias medias y los países menos poderosos los que nos beneficiamos del funcionamiento de un orden liberal internacional basado en reglas, porque las reglas lo que hacen a final de cuentas es contener el poder de las potencias. Y México, históricamente, como parte de su política exterior, y esto es tan viejo como la década de 1920, ha sido un actor muy activo tanto a nivel regional, primero americano, y luego a nivel global, desde la Sociedad de Naciones y luego Naciones Unidas y todos los organismos y mecanismos derivados de ella, de la promoción, de la codificación del derecho internacional y del fortalecimiento del multilateralismo. ¿Por qué? Pues porque tenemos que sobrevivir Estados Unidos. Y la mejor manera de hacerlo es esta estrategia de la cual ya habla el doctor Velázquez, de abocar los principios, pero al mismo tiempo trabajar con los intereses. A ver, hay un dato que a mí me gusta siempre mencionar porque habla mucho de la política exterior de México. Yo siempre digo que en política, incluido política exterior, las prioridades se miden en presupuesto. El 50% del presupuesto y el 50% del personal de la Cancillería mexicana está dedicada a atender dos relaciones: Canadá y Estados Unidos, fundamentalmente Estados Unidos. Dentro de nuestra infraestructura de política exterior tenemos casi la mitad de nuestras representaciones en el exterior, entre consulados y embajadas y oficinas frente a organismos internacionales en América del Norte. Eso nos deja el otro 50% para 191 países del mundo. Y a lo que me refiero con esto es que México tiene que entender que la política exterior no es un gasto, sino es una inversión. Y es una inversión para promover no solo la seguridad nacional, que eso es esencial, sino también el desarrollo económico del país. ¿Por qué? Porque México tomó una decisión, podemos discutir si correcta o incorrecta, yo creo que tiene muchas cosas positivas, pero también tiene muchísimas negativas, de abrirnos al mundo en la década de los 80 y pasamos a ser una de las economías más abiertas del mundo. El día de hoy, si sumamos las importaciones y exportaciones de este país, representan el 80% del Producto Interno Bruto. ¿Qué significa eso? Que México, el bienestar de México, de los mexicanos, depende de tener buenas relaciones con el mundo, en particular de carácter económico, como Alfonso ya también lo adelantaba en sus comentarios. Por lo tanto, tenemos que, no por una lógica de la diplomacia y el ceremonial, y etcétera, etcétera, de invertir en política exterior, lo necesitamos por una razón pragmática y es promover el desarrollo y el bienestar de México y de los mexicanos. Por lo tanto, hay que invertir en política exterior. Pero no solo hay que invertir recursos, hay que invertir en la profesionalización de nuestra política exterior. Históricamente México tuvo una de las políticas exteriores más profesionales gracias a un servicio exterior mexicano realmente competente y profesional. Lo que hemos visto en el curso de, yo me atrevo a decir, cuando menos los últimos 20 años, pero con particular enjundia en el curso de los últimos 7, 8 años, es una desprofesionalización de la conducción de la política exterior con nombramientos crecientemente, no solo políticos, yo no estoy en contra del nombramiento político per se, sino de políticos que no saben, no entienden y además de todo demeritan las acciones internacionales de México. Por lo tanto, estamos viendo un proceso en el cual se reduce personal, se reduce presupuesto, hay baja prioridad internacional, como decía el profesor Velázquez, dentro de la política presidencial. No hay una lógica de política pública en la política exterior de largo plazo, sino está basada en ocurrencias o en reacciones coyunturales.
y finalmente está desprofesionalizada. Por lo tanto, hay que invertir justamente más presupuesto, más personal, más política pública, más prioridad presidencial y mucho mayor profesionalismo para que podamos atender la gran crisis del multilateralismo para promover un orden liberal internacional basado en normas. Muchísimas gracias a ambos por sus respuestas. Voy a leerles las otras dos preguntas que tenemos. Una es de Raúl Fernando Cisneros y leo. Saludos, felicitaciones y agradecimientos desde Guatemala. Mi nombre es Raúl Cisneros, estudiante de Relaciones Internacionales de la Universidad Anáhuac, Cancún. Actualmente estoy realizando una investigación acerca del Zika y en este marco me gustaría preguntar lo siguiente. Jorge propone que las instituciones de integración latinoamericana en general se encuentran en un museo del desuso. ¿Podría esto subsanarse desde liderazgos intrarregionales que tengan un interés estratégico o mediano o largo plazo en reducir la polarización regional? Muy posiblemente desde la dimensión económica, México, por ejemplo, como estrategia geopolítica y económica, existe la posibilidad de que desarrolle liderazgos integracionistas y cooperativos reales dentro de la región, tomando el jersey de Latinoamérica a pesar de la necesidad de tener la norteamericana que presiona en la dirección contraria. ¿Qué puede aportar la obra acerca de este planteamiento? Y si me dan unos minutos, ahora les leo la otra, que es de Ricardo Gómez. Bueno, son pregunta, comentario. Si actualmente no soy estudiante en ningún grado, tengo muchas investigaciones de protocolo y ceremonial diplomático mexicano, ¿puedo concursar en el premio mencionado, el Genaro Estrada? Saludos cordiales, Ricardo Muñiz. Y luego nos dice, ya que parte primordial de la política exterior mexicana con América Latina y varias regiones del mundo han sido los órdenes de precedencias, vexilología, es decir, protocolo y ceremonial, y su estudio ha sido nulo en México. Felicidades por el nuevo ejemplar. Saludos desde San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. Sean todos bienvenidos de la MEI a Jalisco. Y se las dejo. Muy Gracias. bien, pues muchísimas gracias, Raúl. Qué gusto reencontrarte, aunque sea de manera virtual. Y muchísimas gracias por tu pregunta. Fue nuestro gran Sherpa durante el Congreso de AMEI en Cancún y la verdad es que nos cuidó muy bien. Gracias, Raúl. A ver, el tema de la integración regional en América Latina ha sido un proceso que se ha intentado de manera constante y consistente, pues prácticamente desde la década de los 40, 50 y la CEPAL misma fue una de las principales promotoras de estos procesos de integración regional. La realidad es que ha sido muy complicado por la falta de complementariedad de las economías y por la falta también de voluntad política y luego también de la inclusión de los actores relevantes dentro de los procesos de integración regional. Hay algunos casos que han sido exitosos, cuando menos temporalmente. Déjame utilizar uno para atender tu pregunta, y es la Alianza del Pacífico. Y la Alianza del Pacífico ha sido un mecanismo que sí ha funcionado para promover la integración regional entre Chile, Perú, Colombia y México, y ha incrementado no solo el intercambio comercial en niveles superiores al 600% en el curso de los últimos, que lleva casi ya 20 años la Alianza del Pacífico, menos, un poquito menos, pero también de inversiones. Y aún ante los pleitos entre los países de la Alianza del Pacífico, particularmente México en contra de Perú, se ha logrado mantener y así sigue funcionando. ¿Por qué? Esa es la pregunta. Porque la gran inteligencia de la Alianza del Pacífico fue incluir a los actores relevantes dentro del proceso de integración, particularmente el empresariado y los inversionistas, como actores esenciales. Entonces, aun cuando los gobiernos le den poca bola, por decirlo de alguna manera, a el mecanismo per se, y este mecanismo no sea un mecanismo institucionalizado de manera dura, sino con presidencias pro tempore flexibles, con mecanismos flexibles, son los propios beneficiarios del proceso, los empresarios, los inversionistas y también los académicos, porque hay 400 becas al año para intercambio académico entre los países de la Alianza del Pacífico, que por cierto no se usan, úsenlas y aprovechenlas, lo que ha permitido su mantenimiento. Entonces, el secreto
está en buscar las complementariedades, en que sí haya una lógica de apoyo gubernamental de los estados, pero que se sumen los actores relevantes dentro del proceso para poder promoverlo. Y esto pues, nos lleva al caso de Zika. Tristemente, tú lo sabes mucho mejor que yo porque lo vives en carne propia, aunque Zika sí ha funcionado en ciertos mecanismos, particularmente facilitando la integración de infraestructura a nivel centroamericano y sí incrementando también los niveles de flujo de comercio, son tan pequeñas las economías, son tan poco complementarias entre sí, que realmente el avance mismo de Zika pues, está limitado y también tiene que ver con una es una falta de planeación estratégica de mediano y largo plazo, donde las coyunturas y las diferencias entre los propios países centroamericanos luego dificultan el buen funcionamiento del mismo. Ahora, Ricardo, para el premio de Genaro Estrada, ¿puedes tú presentar si esta es de licenciatura, maestría, doctorado o una investigación? La investigación normalmente tiene que ser de alguien que está ya en la vida académica. Si cumplieras con esta condición de estar en algún espacio académico, aunque fuera como profesor de cátedra, ¿no? Aunque no fuera de tiempo completo, yo creo que perfectamente lo podrías hacer. Ahora, una cosa fundamental es que para que sean considerados los trabajos presentados para el Premio General Estrada, tienen que hacer un uso importante de los recursos propios del acervo histórico diplomático, es decir, de todas las bibliotecas y de todos los acervos que existen dentro de la Cancillería mexicana, que están la gran mayoría de ellos localizados justamente en Tlatelolco. Entonces, claro que se podría, siempre y cuando la presentes como investigación y siempre y cuando cumplas con esta exigencia de uso de los materiales de archivo del acervo histórico diplomático de la Cancillería. ¿Listo? Muy bien. Bueno, entonces el tiempo se nos está acabando, pero quería pedirles si quieren tomar unos 2, 3 minutos, tanto a comentaristas como autores, para presentarnos unas reflexiones finales, ya sea sobre el libro, los comentarios, etcétera. Entonces, bueno, si quieren, le damos primero la palabra ahora a los comentaristas y vamos a empezar al revés. Entonces, primero al doctor Alfonso Sánchez, si quiere comentar algo. Bueno, no algo nuevo de lo que he dicho, sino la felicitación a los autores y la necesidad, como quedó aquí ya evidenciado, de el estudio de la política exterior de México, ¿no? Ahí están las fuentes, están los acervos y pues hay que impulsar ese estudio. Así que bienvenido esta obra que resume 200 años hacia una región en específico, ¿no? Así que pues vamos a las propuestas que se han ido planteando aquí. Gracias. Muchas gracias, doctor Sánchez. Doctora Pamela Angulo. Gracias, pues solamente invitar al público, a todos aquellos académicos interesados en este tema, que pues se acerquen al libro. Es un trabajo, eh, pues que se nota, ¿no? Seriedad, es cierto, no, digamos, no abarca, ¿no? Acontecimientos tal vez muy específicos de toda la historia, de toda la política exterior de nuestro país. Sin embargo, pues es un trabajo que bien vale la pena consultar, que vale la pena tener en nuestras manos, y pues yo continúo con esta propuesta, ¿no? De profundizar el estudio a partir de las diferentes subregiones que integran América Latina. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Angulo. Ahora, doctor Schiavone, por favor. Simplemente reiterar mi profundo agradecimiento a la doctora Itzel Toledo, a la doctora Salima Cosens y fundamentalmente a nuestros dos queridos y expertos comentaristas, querido Alfonso, querida Pamela, por la enorme generosidad, pero sobre todo por ser parte, copartícipes de este exhorto hacia un estudio más profundo de la política exterior de México, pero sobre todo buscando a través de su análisis y de su mayor comprensión estrategias y recomendaciones para todavía hacerla mejor hacia el futuro. Y nos vemos todos en AMEI en Guadalajara este octubre. Muchas gracias, doctor Schiavone. Ahora, doctor Velázquez, por favor.
Entonces, yo quiero finalizar mis comentarios diciendo que México tiene que aprovechar las áreas de oportunidad que se presentan en una relación profunda con América Latina, especialmente para tener ese mecanismo de contrapeso en la relación con Estados Unidos. Y para poder aprovechar, hay que conocer la historia, hay que conocer la lógica detrás de las decisiones, los contextos. Y entonces ese libro pues nos ayuda mucho a esta labor. Muchas gracias. Pues me toca cerrar. Muchas felicidades por esta obra y de verdad estamos muy agradecidos, agradecidas en el Comité de Historia de Relaciones Internacionales de la MEI por haber tenido el honor de hacer esta presentación de esta obra que sin duda va a ser un referente, como decía al principio, para practicantes, estudiosos, estudiosas y público general. Entonces, gracias, autores, por haber aceptado la invitación. Gracias, comentaristas, por acompañarnos. Reitero el agradecimiento también a la doctora Salima Cosens por abrir este espacio, este comité, al doctor Isaac Flores por toda su ayuda para poder gestionar esta sesión. Y finalmente, extiendo una invitación para que se acerquen a las actividades que estamos llevando a cabo en el Comité de Historia de Relaciones Internacionales de la MEI. Para nosotros, nosotras, es muy importante justo esto que señalaba Alfonso anteriormente, ¿no? Dejar el presentismo en relaciones internacionales y tener una perspectiva histórica. Entonces, bueno, bienvenidas, bienvenidos siempre a las actividades. Yo me despido, soy la doctora Itzel Toledo García y fue un gusto acompañarles y moderar la mesa. Que estén muy bien.